Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo al canal de The Sixman, donde hoy en este vídeo vamos a analizar todos los traspasos que han ocurrido desde ayer por la tarde-noche hasta hoy por la mañana, donde Harden se ha ido a los Cavaliers, Jaren Jackson se ha ido a Utah, así que todo lo vais a tener en el vídeo de hoy. Bueno, pues como os comentaba, hoy os traigo el vídeo donde vamos a analizar todos estos traspasos que han ocurrido apenas 48 horas antes de que cierre el mercado. Cabe destacar, lo siento mucho, ayer me fue imposible poder grabar un vídeo por la tarde-noche para poder analizar el traspaso de Triple J o de Vucevic a los Celtics, que ahora hablaremos de ello, pero es que no podía, la verdad, porque estaba muy liado con unas cosas de la universidad. Y entre unas cosas y otras no he podido. Así que nada, espero que disfrutéis mucho del vídeo. Tampoco me ha dado tiempo a hacer los gráficos. Vale, pues vamos a pasar entonces a hablar del primer traspaso del vídeo, que sería el de Jaren Jackson Jr. Porque si quiero empezar hablando un poco de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió primero y de lo que creo que ha sido mi traspaso favorito de todos los que han ocurrido estos últimos, no sé, 12 horas. El caso, Jaren Jackson Jr. sale traspasado a los Utah Jazz junto a sus compañeros Jack Landale, Vince Williams Jr. y John Konchar a cambio de Walter Keyton Jr., Taylor Hendricks, los contratos de Georges Niang y Kyle Anderson, además de 3 futuras primeras rondas, que ya sabe que son la de Phoenix del 2031, también el pick futuro de los Lakers, que sobre el papel no va a ser muy bueno porque va a estar Luka, y el pick de intercambio y de swap que hay entre los Cavs, los Minnesota Timberwolves y los propios Utah Jazz de 2027, que también sobre el papel, si va a estar ahí Jaren Jackson Jr. y lo que vamos a repasar ahora, no me va a parecer tan bueno. Entonces, comentaros, me gusta muchísimo, ¿vale? Creo que de cara a Utah es muy bueno, creo que muchísima gente está hablando de que este traspaso ha salido mejor para Memphis y tal. A mí me gusta más para Utah, pero mucho más. Creo que Memphis podría haber sacado mucho más por Jaren Jackson Jr. en otra etapa. Y sin embargo, creo que aquí, bueno, ya hablaremos ahora del retorno, pero no me parece que esté del todo mal, pero también creo que podrían haber sacado mejores cosas y tampoco me parece ni mucho menos algo que yo hubiese querido, por lo menos, sobre todo si vas a reconstruir, que es lo que tiene pinta que va a pasar en Memphis. Entonces, es lo que os comento, al final creo que para Utah es un gran paso adelante. Creo que el fit que puede tener con sus compañeros va a ser muy bueno. Y al final me parece que no han dado ni mucho menos la cantidad de cosas que pueden haber dado por él otros equipos en otros momentos, como se rumoreaba a lo mejor hace un año o dos, me acuerdo de equipos que querían dar 3 o 4 primeras rondas por él, inclusive algún que otro jugador joven. Es verdad que también Jaren Jackson Jr. estaba en otra etapa de su carrera, no está teniendo ni mucho menos su mejor año, pero una cosa no quita la otra, y he de decir que a mí me gusta bastante. Para analizar este traspaso, lo que os digo, vamos a también poner fotos de los jugadores para ir un poco hablando de lo que me apetece, y es que creo que Jaren Jackson Jr. va a tener un fit ideal en Utah. ¿Y por qué me gusta tanto? Porque al final Utah este año está demostrando que tiene un equipo real, con jugadores reales, que pueden empezar a ser un equipo competitivo a partir del año que viene. Este año lo podrían a lo mejor haber sido para pelear el play-in, pero bueno, ya se ha visto como este último mes están más en la rampa de querer entrar en el top 8 para quedarse con su pique esta temporada, que tiene mucho sentido porque va a ser un muy buen draft. Muy cargado en las posiciones de guards en el top 10, que es donde más falta les hace a ellos reforzarse. Y es que tiene mucho sentido, a pesar de que no consigan a Larry Peterson, pueden conseguir en el top 10 a Baron Philon, Darius Akaf, Keaton Wagler, es que pueden conseguir muchísimos guards, y creo que tiene mucho sentido para ellos caer al top 10 y agarrar al que más les guste. Entonces, todo esto dicho, con eso teniendo en cuenta, creo que Jaren Jackson Jr. no va a tener mucha participación en lo que queda de temporada, porque no tiene sentido para ellos, no creo que le importe mucho, al final pagarle le pagan igual, entonces no creo que le importe. Y también estaba ya perdiendo en Memphis. Y la realidad es lo que os digo, me gusta mucho. ¿Por qué? Porque creo que el fit con Walker Kessler al lado es muy bueno. Cuando ha jugado con Zach Edey lo ha hecho muy bien. Cuando Jaren Jackson Jr. a mi gusto, que tuvo los años que más me gustaron a mí de él. Otra cosa es que luego haya sido mejor, pero ya sabéis que a mí ahora Jaren Jackson Jr. más chupón, que siempre ha sido chupón, pero bueno, más tirador y que se las fumaba todas, porque también en la pintura hacía un poco lo que le daba gana. A mí no me gustaba tanto, y por ejemplo cuando jugaba también con Steven Adams y tal, a mí me gustaba mucho, sobre todo en ese perfil defensivo. Ganó un defensor del año por ser un jugador que se beneficiaba de ser un defensor en ayudas, no de ser un defensor principal y primario en la pintura, y eso lo va a hacer Walker Kessler. Entonces creo que va a tener un fit fantástico. Es verdad que esto hace que Lauri ya se quede en el 3, pero bueno, creo que Lauri se la pela porque es increíble. Además, el espacio también va a ser muy bueno, lo cual no es un problema. Con Quillonte ellos forman un cuarteto a mi gusto muy interesante, pero de verdad muy interesante. Y aquí el eje un poco principal es
si Ace Bailey va a poder convertirse en ese escolta, que ha jugado de escolta este año, y ya os lo he dicho muchas veces, me ha gustado bastante cuando ha jugado de escolta porque se beneficia mucho de su altura, es verdad que sería un quinteto muy alto, pero si no le puedes tener de momento como sexto hombre, Sensevo también ha estado jugando bien últimamente, que eso también es bastante interesante, y al final tampoco has dado mucho, que es lo importante, entonces a mí me gusta mucho, de verdad creo que Utah ha pagado menos de lo que tendría que haber pagado en otro momento, ha aprovechado una oportunidad de conseguir un jugador que se cuenta con los dedos de las manos, los jugadores de Jaren Jackson Jr., el prototipo, comparándolo con el nivel que puedo ofrecer en campo, y la verdad que a mí me gusta mucho, me gusta mucho, creo que es un acierto total de Utah, y el año que viene creo que Utah va a ser un equipo muy competitivo. Yo creo que me alegro mucho, de verdad, tanto por los fans de Utah, como por Will Hardy, como por todo el mundo que sea fan del equipo o esté relacionado de alguna manera con ellos, porque creo que se merecían ser competitivos. Esta temporada, de nuevo, repito, han sido entretenidos de ver, han demostrado cosas muy interesantes y yo creo que han plantado la raíz para el año que viene hacer crecer del todo el árbol y tratar de pelear inclusive los playoffs asegurado, porque es que van a tener un equipo de verdad muy bueno, y para mí el draft sobre todo es lo que va a marcar la diferencia de cara a su próxima temporada, y hay que ver además qué más movimientos pueden hacer tanto en este cierre como en verano sobre todo, pero ya os lo digo, yo creo que su verano va a estar marcado sobre todo por lo que pasa en el draft, ya sea si saltan al top 4 o si tienen un picazo aún así en el top 10, o sea que hay que ser pacientes. También hay que destacar en este traspaso otras cosas, como os comento, han llegado otros jugadores como Vince Williams, John Conchar o Jack Landale. A ver, bueno, Jack Landale también para completar un poco esa zona de interiores donde estaba jugando muy solo Nurkic en este final de temporada. A lo mejor eso ya implica que, bueno, decidan a lo mejor meter a Nurkic en un traspaso para conseguir sacar alguna segunda ronda, algo así, ya veremos. Y luego, sobre todo, bueno, Vince Williams como un defensor de perímetro que les hacen bastante falta, sobre todo en la zona exterior, no me parece mal. Y John Conchar, bueno, como un buen veterano de ala. Sobre todo han traído veteranos que no creo que le vengan mal a este vestuario. Tampoco creo que se queden con muchos de ellos para el año que viene, pero yo creo que Vince Williams, bueno, podría ser interesante para ellos a la larga. Lo que digo, como defensor de perímetro creo que no está mal para ellos. Y luego, yendo a los Jazz, ¿vale? Aparte de las 3 primeras rondas, que cabe destacar que, como os comento, no me terminan de convencer, ¿vale? Ya no es solo las primeras rondas, es un tema de que no me convence del todo tampoco el hecho de que al final, sí, las primeras rondas no están mal, la de los Suns del 31 puede llegar a ser buena, la de los Lakers estando Luka no creo, acaso que pase algo y se vaya de los Lakers otra vez. Bueno, otra vez no, pero que se vaya de los Lakers. Y luego es que el swap ese sobre, en principio, si los Jazz van a ser buenos, es que Minnesota ni Cleveland, que ahora hablaremos de Minnesota, porque ahora hablaremos de Minnesota, lo he dejado para el final, así que quedaros hasta el final del vídeo. Por cierto, recordad que tenemos directo este jueves. La cosa es que Walter Clayton y Taylor Hendricks para mí no son suficientes. O sea, creo que al final otros años han sonado packages mucho más interesantes por Jaren Jackson Jr. Yo entiendo que no lo hubiese movido en otros momentos, pero al final aquí es que para mí el jugador más interesante que recibe en este traspaso es Taylor Hendricks, que un Taylor Hendricks que aunque yo confíe mucho en él y que fuese mi jugador favorito en el draft en su momento, entre las lesiones y tal, de momento no ha podido alcanzar ni siquiera un nivel remotamente cercano a lo que se podía esperar de él. Y Walter Clayton Jr., bueno, era un jugador interesante en el draft para un equipo a lo mejor más competitivo desde el minuto 1, pero es que en Memphis un jugador más veterano de su perfil que viene del draft tampoco lo terminó de ver. Entonces, bueno, creo que Memphis dentro de lo que cabe saca esto, tampoco aquí no lo pongo, pero bueno, también Georgius Niang y Kyle Anderson, que son 2 contratos, entonces bueno, aquí Memphis por lo menos resetea, va a intentar tener un buen pick en este draft y ver si alguno de estos jugadores jóvenes entiendo que les funciona y confiar en que alguno de los picks les va bien, pero para mí no es un gran traspaso. Vamos a pasar a hablar ahora de ese traspaso más simple que se ha dado entre los propios Boston Celtics y los Chicago Bulls, donde es muy simple, han intercambiado jugadores, Vucevic se ha ido a los Celtics, Anthony Simons se ha ido a los Bulls y han intercambiado futuras segundas rondas, que si no me equivoco la de los Celtics es la de este draft. A ver, a mí este traspaso me gusta mucho para los Celtics, y no es que me guste mucho para los Celtics por un tema de que creo que Vucevic vaya a ser la solución en su posición interior, no, pero sí que creo que Vucevic va a complementar muy bien a Neemias Queta. Creo que Vucevic va a ser un jugador que les va a dar un jugador de mucho mayor talento en esas posiciones interiores, y al final me parece una muy buena operación por Brad Stevens. ¿Por qué? Porque has intercambiado jugadores, no has sacrificado picks en el proceso, y la realidad es que has conseguido un jugador que cobra menos que Anthony Simons, que te va a permitir ahorrar muchísimo dinero y que me parece un movimiento muy clave porque mejoras posiciones, suples un poco
carencias que tenías dentro del equipo, das un jugador que no querías mantener a lo mejor en su futuro por lo que se ve con Anthony Simons y no sacrificas picks en el proceso. Todo esto manteniendo jugadores que son expirings y que no tratas a largo plazo. Entonces me parece una fantástica operación por un Brad Stevens que sigue haciendo, vamos, un trabajo espectacular en las oficinas de Boston. Tenemos a Nikola Vucevic, que al final yo creo que es lo que os digo, tampoco me parece que sea una locura para los Celtics, ni mucho menos. Creo que sí que es un jugador que va a solucionarles ciertas cosas, les va a dar anotación, que creo que también les hace falta, y un jugador con talento en la zona interior, que ya simplemente por eso creo que es un punto interesante para ellos. Al final, en una zona, yo creo que el 4 y el 5 son posiciones en los Celtics que a día de hoy, hasta que vuelva Tatum, estaban siendo ocupadas por grandes jugadores de rol, es decir, estaban jugando muchos minutos a Jordan Walls, Nehemiah Queta, este tipo de jugadores, Josh Minot, pero tampoco había talento ofensivo, de generación individual, de una persona que te pueda ofrecer puntos, y creo que ahí Vucevic sí que va a ofrecer un perfil bastante interesante. También lo bueno es que son dos expirings, es decir, por parte de los Celtics tampoco se están atando a largo plazo, siguen teniendo la misma situación que tenían con Anthony Simons. Si Vucevic juega bien, le pueden firmar un contrato de un año por 10 millones y seguir teniendo un expiring el año que viene, pero por menos dinero. Yo creo que es una muy buena gestión, de verdad. Brad Stevens sigue haciendo las cosas de puta madre. Yo entiendo que hay gente que está diciendo, pero Vucevic no es la solución para estos Celtics. Bueno, es que estos Celtics, si no te has pasado por un jugador como Zubac, hay dos opciones por las que no lo hayan hecho. Uno, porque los Clippers les pedían mucho, o dos, porque a lo mejor no tienen tan claro que esta temporada merezca tanto la pena tirar la casa por la borda, y sí el año que viene. Entonces, si tú el año que viene con Vucevic en plantilla lo retienes o lo que sea porque te ha funcionado bien esa temporada por menos dinero, ahorras aún así dinero de lo que has estado cobrando esa temporada, y además al incrementar los espacios salariales, pues podrías intentar abordar otro tipo de operaciones, a lo mejor para reforzar el 4, para reforzar el 5 con otro tipo de perfil de jugador, pero podría ser más agresivo de cara a la siguiente temporada sabiendo que vas a tener a Tatum desde el minuto 1. Entonces, yo creo que es un buen movimiento porque es riesgo cero, es que es riesgo cero y el equipo mejora. Entonces, para mí, eso es una plus automática. Y para los Bulls, pues no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Es que este traspaso es que no lo entiendo. De verdad que es que lo de Chicago es acojonante. Es acojonante. No han estado haciendo mal las cosas, es decir, la operación en la que se meten ahí para conseguir 2 picks por comerse el salario de Darius Saric, que ha sido involucrado en otro traspaso, que ahora hablaremos de él, me pareció buena. Este traspaso que han hecho también, que vamos a hablar ahora después de Jaden Ivey, también me ha parecido bien, pero claro, esto no lo entiendo. Es decir, no porque quiero o piensa que pueda sacar mucho valor por Vucevic, pero por lo menos, o sea, no intercambies segunda ronda si consigues a Anthony Simons, porque tú con Anthony Simons no haces nada y tampoco has conseguido valor. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Intentar mover a Anthony Simons para que te den valor por él? No sé, no entiendo nada, la verdad. Este traspaso todavía estoy pendiente de ver qué hacen los Bulls con Anthony Simons. No entendería que se quedase allí. Y es que si se queda allí, es que va a ser candidato a buyout. Y al final tampoco han conseguido nada por Vucevic. Entonces, no termino de entenderlo. Y al final sí, las segundas rondas que han intercambiado no están mal, pero porque, si no me equivoco, Boston ha intercambiado una de sus segundas rondas en este draft, pero aún así, o sea, que tampoco, o sea, no termino de entenderlo tampoco, porque pues, creo que podrían haber conseguido otras cosas, o por lo menos un jugador que cumpla una necesidad que no sea otro guard para Chicago. Pasamos a hablar ahora de este traspaso, que ha sido la bomba de la noche sin ningún tipo de duda, donde los Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Clippers traspasan a un James Harden que pidió hace menos de 48 horas salir de los Clippers, y los Clippers han cojado un traspaso que era lo que estaba sonándose mucho con los Cleveland Cavaliers, donde han intercambiado bases. Harden se va a los Cavs, Garland se va a los Clippers, y además de una segunda ronda. A ver, vamos a analizar ahora de lleno esto, ya viendo sus fotos y tal. He de deciros que a mí no me termina de convencer mucho. Es verdad que inclusive podría deciros que me puede llegar a gustar un poco más para los Clippers a largo plazo, no digo ahora está claro que es un mejor traspaso para los Cavs porque mejoran, eso creo que no hay ningún tipo de duda, pero no me termina de convencer para ninguno de los dos lados. Y creo que ahora, cuando os explico un poco mi problema principalmente con los Cavs, que es lo que vamos a pasar a hablar ahora, es con su visión a futuro y el cortoplacismo que creo que les puede destrozar bastante internamente a largo plazo, y que me parece de mucho riesgo. Entonces, estoy de acuerdo, creo que hay cosas que están bien, como ser agresivo en la NBA y entender tu posición, y creo que eso los Cavs lo hacen bien, pero al mismo tiempo creo que están cometiendo un riesgo bastante importante, y creo que de cara a los Clippers es una putada, pero teniendo en cuenta que has tenido que traspasar a un tío que se quería ir de tu equipo, que tenía 36 años, conseguir a un jugador como Darius Garland, que puedes tratar de de recuperar en tu franquicia, no lo veo mal del todo. Si empezamos a hablar de estos dos jugadores, mi mayor problema con Harden en los Cavs es que a mí, ¿vale? Desde una perspectiva personal, a mí no me gusta cuando tú acortas tu tiempo para ganar un anillo. Creo que hay situaciones,
y situaciones. Estoy de acuerdo. Hay contextos en los que puede tener sentido porque tu equipo es mayor o lo que sea y tienes necesidad de tratar de competir ya porque se te está acabando la ventana para ganar un anillo. Es decir, lo que han estado haciendo los Bucks estas últimas temporadas en cuanto a desesperación. No estoy de acuerdo a lo mejor con las cosas, pero puedes llegarlo a entender. Pero creo que aquí Cleveland se precipita y se pueden arrepentir de esto mucho en un futuro. Porque al final, sí, Garland está teniendo problemas de lesiones y no ha sido el jugador que fue hace 2-3 años cuando fue un All-Star junto a Jarrett Allen. Pero también es verdad que con Garland el año pasado fuiste el segundo mejor equipo de la NBA y tuviste una temporada de 60 victorias. Entonces, creo que Cleveland se precipita acelerando o pisando demasiado el acelerador. Porque al final, James Harden le quedan 2 años o 3 años dentro de la NBA. Tiene 36 años y han sacrificado 10 años de un base. Es decir, desde Darius Garland a James Harden hay 10 años, porque Darius Garland tiene 26, para tratar de ganar un anillo en los próximos 2-3 años. Y no es fácil ganar un anillo en 2-3 años. Es verdad que sí, a lo mejor pueden llegar a las finales de conferencia, que es lo que quieren hacer los Cavaliers como mínimo, estoy de acuerdo, pero creo que es una mirada demasiado cortoplacista por parte de Cleveland y no termino de estar de acuerdo. Es verdad que les va a hacer muchas cosas bien, es decir, les va a dar un segundo anotador de verdad, de confianza, en el que puedan confiar todas las noches. Harden se está cuidando muy bien estas últimas temporadas, está siendo bastante regular. Es verdad que a lo mejor no está haciendo su temporada más eficiente, pero teniendo a Donovan Mitchell al lado, teniendo a Van Mobley dentro, teniendo a Jarrett Allen, va a ser un jugador mucho menos defendido. Obviamente le van a seguir defendiendo las defensas rivales, pero va a ser un jugador que va a poder desplegar un juego más playmaker, va a seguir dando esa anotación sin tanta presión sobre él. Que al final es verdad que este último año y medio ha estado con demasiada responsabilidad a lo mejor en los Clippers. Y estoy seguro que él está muy contento de irse a Cleveland, porque va a ir un equipo muy competitivo, una conferencia del este que está súper abierta y que con James Harden Cleveland se posiciona de nuevo como la gran favorita, yo creo, o sea, tiene sentido. Pero claro, es lo que os digo, tienes 3 años, o sea, tienes 2 años de su contrato actual más un posible tercero, ya se verá lo que hacen con su extensión. No lo sé. A mí no me termina de quedar claro el tema de Harden en los Cavs. De nuevo, repito, ¿mejoran? Sí. ¿Es un buen traspaso para los Cavs a corto plazo? Sí. Si ganas un anillo, te olvidas de todo. Obvio. Estamos de acuerdo en eso, pero ¿y si no? ¿Y si no? Porque es que te puede pasar cualquier cosa. Es decir, es que si no ganas en estos playoffs, Harden ya le conocemos. Como la temporada que viene esté yendo mal, va a pedirte un traspaso a X equipo. Entonces, tú por ese Harden, a lo mejor luego, en un futuro, a lo mejor no dentro de este año, pero tú a lo mejor dentro de 2 años, si no has ganado un anillo, Harden está empeorando, ya no es el jugador que era antes, el equipo no está terminando de cuajar. Tú cuando trates de mover a ese Harden, lo más probable es que hayan pasado 2 cosas. Garland puede ser que se convierta en un jugador muy, muy, muy potente dentro de los Clippers. No digo un jugador de la NBA, ni mucho menos, pero que vuelva a su nivel de All-Star, de hacerte un 22-9, más o menos estadístico. Y 2, que Harden ya no sea un jugador que te dé ni de manera cercana un retorno similar a lo que has conseguido tú o a lo que has dado tú por él en este momento. Entonces, es un momento de mucho riesgo. No solo porque no puedes ganar un anillo, sino porque ya es muy improbable que luego puedas conseguir por Harden lo que has conseguido en su momento. Estás sacrificando mucha espacio salarial para tenerla en plantilla, que repito, es un gran jugador. A mí me gusta mucho, pero por ejemplo, yo os lo dije, ¿para qué tenía mucho sentido, por ejemplo, para mí Harden? Para ir a los Rockets. ¿Por qué? Porque los Rockets tienen 2 años ahora de ventana clara con el contrato de Kevin Durant. Si traían a Harden, seguían respetando esa ventana de 2 años y seguían teniendo a largo plazo una ventana clara con Amen Thompson y con Sengun. Aquí la ventana se empieza a romper. ¿Por qué? Porque tú tienes un Donovan Mitchell cercano, si no me equivoco, a los 30 años. Tienes a un Harden súper veterano y tienes a un Mobley y a un Jarrett Allen, uno más joven y uno en una posición intermedia. Entonces, el equipo ya se está escalonando en cuanto a edades, es decir, uno cuando se vaya, el otro ya va a estar mayor, los dos van a estar empezando a entrar en su prime, pero no se sabe si el equipo ya va a estar cuajado en ese momento, cómo va a ser la química, es complicado. Aún así me gusta el hecho de que Cleveland apueste por competir, por querer ganar. Yo sabéis que eso siempre lo apoyo y repito, esto era por hablar un poco más de lo que no me termina de convencer el traspaso, pero aún así, es decir, yo apoyo el traspaso, me gusta que los equipos sean agresivos, creo que Cleveland entiende muy bien su posición, el año pasado lo hizo bien y trató de mejorar con DeAndre Hunter, no le salió. Ahora es un traspaso fantástico por Dennis Schroeder y Keon Ellis, y con este traspaso completan un backcourt de terror. O sea, James Harden, Donovan Mitchell con Sam Merrill, Dennis Schroeder y Keon Ellis por detrás es espectacular. Ahora tienes, para mí, la clave, que es a lo que quería llegar.
La clave, para mí, de lo que va a marcar este mercado de los Cavs no es solo este traspaso de Harden ni lo que ha sido el de Schroeder y Quillonaris, es lo que hagan con el contrato de Lonzo Ball. Si consiguen, como sea, tienen que hacerlo como sea, moviendo 2 segundas rondas, lo que sea. Si mueves ese contrato de Lonzo Ball y un par de segundas rondas por un jugador interior en el que puedas confiar y que puedas darle 15 minutos en playoffs, aunque sea Jalen Smith de los Bulls, es que me la pela, pero no tiene que ser ni un protector de aro, pero un tío interior que mida por lo menos 6'9" y que puedas darle minutos en el 5 y en el 4 en playoffs de manera consistente, para mí van regalados. Pero los Cavs tienen que hacer ese movimiento, porque es que si no hacen ese movimiento se queda la plantilla incompleta. Y después de todo lo que ha sacrificado en este cierre, de todos los movimientos que ha hecho, no te puedes quedar a medias. Entonces tienen que cerrar como sea las operaciones que les quedan y dejar al equipo, vamos, niquelado para lo que queda temporada. En cuanto a los Clippers, pues es lo que os comento. Llega Garland. A ver, porque os he dicho al principio del traspaso que inclusive me puede llegar a gustar un poquito más para los Clippers. Los Clippers estaban empezando a llegar a un punto un poco de no retorno, sin un futuro claro, no tienes picks, no tienes jugadores jóvenes en los que poder apoyarte, entonces era una situación bastante complicada a futuro para ellos. Ahora, con este traspaso de Garland, dentro de lo que cabe, te puedes abrir unas puertas hacia un futuro más o menos interesante. ¿Por qué? Porque si tú consigues, a pesar de que este año ya a lo mejor no vayan a nada y en verano vendan a Kawhi, vendan a Zubac, es lo que hay. Tus picks futuros ya no los tienes, si puedes capitalizar en tus jugadores actuales por mucho valor, plantea de hacerlo, porque al final eso te puede abrir grandes puertas a la hora de entrar a la agencia libre con mucho dinero. Ya sabemos cómo es los Clippers, o cómo son Los Ángeles, mejor dicho, muy atractivos para los agentes libres, y si más o menos puedes hacer un par de buenos años, a pesar de ser un poco malo, conseguir buenos jugadores a lo mejor a través de otros picks, y reconvertir a Garland en un base de calibre All-Star, conseguir traer a lo mejor otro jugador muy potente desde la agencia libre, podrías haber rejuvenecido tu plantilla y haber reconvertido un futuro que parecía un poco malo en algo más o menos interesante de cara al futuro. Entonces, en ese sentido no me parece malo. Claro, ahora hay que entender que no van a ser tan buenos como estaban siendo ahora con Harden. Obvio, los Clippers empeoran, los Thunder sonríen, pero aún así es lo que hay. O sea, es decir, creo que para los Clippers, o sea, es que tus picks ya no los tenías, tus picks. Entonces la única solución que te queda es confiar en que lo que tú tienes te es suficiente como para poder en esa temporada a lo mejor competir, que es lo que ellos quieren hacer, y tratar de entrar a playoffs y tratar de por lo menos sacar de Garland un nivel más o menos bueno, que esté sano. Y de cara al futuro, lo que os digo, si puedes recuperar una buena versión suya, mantenerle sano, empezar a construir algo nuevo con una plantilla más joven, creo que sería interesante. Claro, esto para mí, la clave de ese traspaso es ¿qué va a pasar ahora con Kawhi? Claro, yo creo que Kawhi es imposible que salgan este traspaso. Si salen este cierre de traspasos, yo veo muy pocos equipos en los que de verdad tendría que irse, y si se va me vuelvo loco. AKJ, los Pistons, los Knicks, hay muchos equipos interesantes para Kawhi, de verdad, y creo que si estuviese disponible, sería una barbaridad, pero no creo. Yo creo que los Clippers mínimo van a querer competir esta temporada y en verano decidir ya qué hacen respecto a su futuro, pero lo que os digo, es como que no me termina de convencer para nadie, es decir, porque es que los Clippers también han empeorado y es verdad que estás un poco esperanzado en a ver si Garland te funciona a ti más de lo que les ha funcionado a Cleveland estos últimos 2 años, y los Cavs se acortan muchísimo la ventana y tampoco me termina de convencer. Y vamos a pasar a hablar de este traspaso último, no menos importante, donde se han involucrado 3 equipos, los Pistons, los Bulls y los Wolves, donde aquí los Detroit Pistons han recibido a Kevin Huerter y a Dario Saric por dar ellos a Jaden Ivey, los Bulls reciben a Jaden Ivey y el contrato de Mike Conley, donde los Wolves sacrifican una pick swap de 2026 en el proceso para para quitarse, mejor dicho, de encima el contrato de Mike Conley, y esto lo reciben los propios Detroit Pistons. Ya hablaremos ahora de esto, pero a mí de cara a los Bulls me gusta mucho porque creo que es un traspaso de riesgo cero que te puede salir muy bien a la larga. Para los Detroit Pistons es verdad que no me termina de encantar el hecho de que el traspaso creo que no cumple, o para mí no cubre lo que el equipo necesitaría en esas posiciones de guards, pero bueno, quiero ser paciente porque a lo mejor hacen algún traspaso con estos contratos que acaban de conseguir y con el pick swap, pero sobre el papel creo que el que más nervioso me pone sin ningún tipo de dudas de los Wolves, que vamos a hablar de ellos ahora al final del vídeo, porque creo que han podido cometer un error terrible. Los Bulls, primero, me gusta. ¿Por qué? Porque al final tú aquí lo que haces es que por 2 expirings es verdad que te la estás jugando, pero realmente no se la están jugando tanto. ¿Por qué lo digo? Porque al final son 2 expirings, 2 jugadores por los que no ibas a sacar valor.
Y si consigues un veterano en Mike Conley que le puedes cortar, yo creo que Mike Conley va a salir cortado y va a ser candidato al Buyout Market, lo tengo bastante claro. Ya hay varios equipos que podrían cogerle como base suplente y creo que podría darles un buen rendimiento. Y luego Jaden Ivey. ¿Por qué digo que no me parece que esté tan mal en cierto sentido? Porque claro, mucha gente dice, bueno, pero ahora son los Bulls los que tienen que lidiar con la agencia libre restringida. No, no tiene por qué. Es decir, los Bulls se han quitado 2 expirings, pero en el fondo han cogido 2 expirings. Es decir, los Bulls van a probar ahora a Jaden Ivey. Van a darle muchas oportunidades en estos últimos 30 partidos de temporada. Si ven que en los médicos les dicen que las lesiones son una putada, que el tío no se va a recuperar, que ya no volverá a ser lo que era, y Jaden Ivey piden mucho dinero, pues simplemente no le renuevan y se quedan como estaban. Y si les gusta, funciona dentro del equipo, está encajando, Billy Donovan está contento con él, encuentran un buen precio que acuerden entre ambos, le renuevas y has conseguido un buen jugador a futuro por nada. Entonces por eso digo que me parece un buen traspaso por parte de Chicago, porque mucha gente está diciendo eso de que bueno, ahora los Bulls se han metido en un berenjenal. No se han metido en ningún berenjenal. Los Bulls si quieren pues no le renuevan y se quedan igual que estaban antes, que es con los libros vacíos en cuanto a salarios. Entonces me parece una muy buena operación por parte de Chicago, porque es riesgo cero y con mucho beneficio si al final te sale bien el jugador. Claro, por parte de los Pistons no me termina de convencer, porque ya sabéis que yo para los Pistons quería otro perfil de jugador. Es decir, me parece bien que cojan 2 perfiles tiradores. Darius ha hecho un perfil tirado en el interior, de los peores jugadores de la NBA, pero bueno, un perfil más tirador desde el interior, que yo que sé, a lo mejor les funciona para jugar 15 minutos contra los Jazz en lo que queda de temporada. Y luego Kevin Huerter como un buen tirador entre comilladamente, porque no está tirando bien esa temporada, ni la anterior, pero bueno, tiró un poco bien, pero bueno, tampoco. Es decir, ¿por qué no me termina de convencer? Porque ya sabéis que yo os dije que a mí me gustaba la idea de poder utilizar los contratos que tenían para ir a por un jugador más anotador. Yo creo que es lo que les hace falta, un mayor anotador y un generador desde el banquillo o inclusive titular, pero bueno, Duncan Robinson está jugando también de titular, que me gustaría más un generador, simplemente un jugador que te pueda dar 15, 16 puntos desde el banquillo, desde las posiciones exteriores. Y Kevin Huerter no te va a dar eso. Es verdad que te va a dar un jugador que también puede tener un poco la pelota en las manos, que es un buen tirador, repito, entre comillas, pero bueno, buen tirador. Y no te va a dar, yo creo que es todo lo que necesitas. Aún así, yo sigo pensando una cosa y al final aquí hay que tener en cuenta que los Pistons tenían espacio salarial todavía un poco y al final aquí los Pistons realmente han dado los 11 millones y pico, creo que eran 10 y pico del contrato de Ivey, y consiguen 17 en el contrato de Huerter y consiguen 5 en el de Saric. Entonces tienen casi 12 millones más en contratos de expirings. No sé si lo que quieren es poder unir estos a otros contratos, no sé si lo quieren hacer, yo creo que se van a quedar así. Al final ha sido un movimiento un poco de riesgo cero para conseguir otro tirador, pero bueno, lo que digo es que yo creo que podrían haber sacado más valor dando a Harden otro traspaso o a otro equipo o consiguiendo otro perfil de jugador, pero bueno, yo qué sé. Que podrían haber conseguido, por ejemplo, para mí, hacer un Ivey por Cam Thomas, yo qué sé, das a Ivey a los Nets, que a lo mejor le pueden querer, un poco similar al caso de los Bulls, y tú consigues a Cam Thomas, que por lo menos sabes que vas a tener un tío en el banquillo que te puede dar 20 puntos por partido cuando le dé la gana, y creo que ese perfil les hubiese ido mejor, pero bueno, ellos obviamente saben más que yo, entonces tampoco me voy a meter aquí a hablar. Claro, porque vamos a ir al kit de la cuestión, que para mí el equipo más importante de este traspaso son los Wolves, un equipo que no recibe nada, o sea, que tiene cojones. ¿Por qué lo digo? Los Bulls, o sea, los Wolves me tienen muy nervioso. ¿Por qué? Porque ya se está diciendo, desde que se hizo este traspaso, pero bueno, ya ahora más que nunca, os metéis y ya está más o menos casi que confirmado, que los Wolves, está casi dicho que rechazaron este traspaso a Coby White. Y eso a mí me molesta mucho, porque ya sabéis que yo era muy pesado con que creo que los Wolves, el fichaje que tenían que hacer era Coby White. Y lo sorprendente para mí es que encima iban a conseguir a Coby White por mucho menos de lo que yo pensaba. O sea que ahora mismo los Bulls se dice que le van a vender y que un poco el coste de conseguirle va a estar un poco en múltiples segundas rondas, inclusive una mala como mucho de una primera ronda, porque es un jugador que tampoco, como va a salir agencia libre y a los Bulls tampoco le quieren, pues es un poco un caso perdido. Entonces, que los Minnesota Timberwolves hayan rechazado a un jugador como Coby White por querer dejar espacio salarial y no dejar un roster spot lleno para poder ir a por Giannis me parece una barbaridad y una colada histórica, porque tú, si consigues a Giannis, de puta madre, con perdón, pero de puta madre, me callo la boca y mis aplausos. O sea, Giannis en los Wolves va a ser una auténtica barbaridad, aunque me da mucho miedo el cómo se haga ese traspaso, porque los Bulls, o sea, joder, que pesado soy con los Bulls, los Wolves, si hacen ese traspaso, tienen que tener mucho cuidado con las piezas con las que dan, porque no es un equipo que tenga mucha profundidad y como den un par de jugadores erróneos, se pueden ir a la mierda. Entonces,
Sí, aún así sería espectacular, pero si tú tienes solo 5 buenos jugadores en plantilla, necesitas tener un banquillo más o menos decente. Entonces, me da bastante curiosidad cómo pueden gestionar esa situación, pero es lo que os digo, al final, Giannis es muy arriesgado pensar que te lo puede llevar, porque al final dependes de que los Bucks te digan sí, y si te dicen que no, entonces no estoy de todo convencido, porque como los Wolves lleven a Giannis, me parece una colada histórica, me parece un error tremendo el no haber conseguido un jugador del calibre de Kobe White por Mike Conley, porque es que estamos hablando de Mike Conley, es que no has tenido ni que dar ni a Mike Conley, o sea, ¿qué pasaría a ser tu segundo anotador del perímetro? Sería un jugador increíble, te daría tiro, te daría... Es que me parecería espectacular a la Anthony Edwards, y no haber ido a por él, por querer dejar espacio para Giannis, me parece una colada espectacular, porque como no lo consigas, además te vas a quedar sin nada, porque es que el contrato que tenías para ir a por ese jugador ya lo has dado. Es que para mí ese es el punto principal, es que la gente está diciendo, bueno, pero si se quedan por Giannis, pues pueden ir a por... No pueden ir a por otro jugador, porque el contrato que tenían para ir a por traspasos era el de Mike Conley, y ese contrato ya no lo tienen, y no pueden utilizar esos 10 millones, no. Entonces, me parece una cagada, la verdad, me parece una cagada, porque si tú te quedas sin Giannis, tu margen de mejora ahora es dar a Rob Dillingham en un traspaso, y hubieses podido quedarte a Rob Dillingham teniendo a Kobe White. Entonces, repito, si lo consiguen, no pasa nada, pero me parece mucho riesgo, y creo que es demasiado riesgo para los Wolves, que tampoco tienen mucho manera de gestionar las situaciones, pero bueno, yo qué sé, ojalá lo consigan y no haya problemas al respecto. Entonces nada, darle like, suscribiros si os ha gustado este vídeo. Lo siento, he hablado un poco rápido y tal, pero es que estoy un poco revolucionado porque es que me tienen un poco nervioso algunos equipos por algunas cosas que hacen que es que no entiendo, pero bueno, el caso, que un abrazo muy muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo de The Sixman. Un abrazo.